Amigos de Vladi al vivo, ¿cómo comenzar la semana mejor que con él? Este hombre que cada vez se ha ganado a su público con muchísimo talento, con mucho empeño, con mucha devoción y además con mucho amor por la carrera. Es uno de los grandes galanes justamente de la televisión mexicana, aunque él es de origen chileno. Y vamos a hablar de este tema y de muchos otros más. Démosle la bienvenida, como se merece, a nuestro querido Andrés Palacios. Andrés, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias, Vladimir. Gracias por la presentación y pues gracias por este espacio para justo poder platicar de muchas cosas que tenemos aquí para compartir. La verdad es que sí. Hoy estás en Amor Dividido, esta telenovela que todos los días, a partir de las 10 de la noche hora Bolivia, cada país saque sus cuentas en relación al horario, pues podemos ver a través de las estrellas Latinoamérica. Esta telenovela que además de ser un gran éxito y además de mantener una historia de amor entre estos personajes que tengo a mis espaldas, pues habla de muchos otros temas. Esta vez Bruno García se convierte en uno de los grandes protagonistas de todo esto y te agradezco por abrirte este pequeño espacio en esa intensa agenda de grabaciones para poder hablar con nosotros. Cuéntanos cómo está siendo todo esto para ti, porque sé que todavía están en proceso de grabación. Pues mira, ha sido una experiencia particularmente gratificante por la temática. Eh, Como habrán, no sé, van al día, es decir, ustedes la están viendo al día, o sea, conforme se transmite en México, ¿cuánto tiempo llevan? Porque no me gustaría spoilearles algo o adelantar algo que no hayan visto. Probablemente no, no estamos no, quizás no hemos comenzado al día. Déjame recordarte a ver las últimas escenas que yo vi el viernes, ya que, bueno, fue el último capítulo. Por cierto, ¿no? Ayer domingo hubo maratón de Amor Dividido desde las 5 de la tarde, hora Bolivia, en Las Estrellas, y ahí obviamente se pasaron casi todos los capítulos de la semana. Pero volviendo a la pregunta, que por dónde estamos ahora, estamos en el momento en que Minerva y Bruno pues se toman esos tequilitas de reconciliación y van más allá de eso. Claro, Hasta ahí. el viejo truco, ¿no? Ese es el viejo truco de la reconciliación con unos caballitos de tequila, como decimos y tomamos acá en México. Bueno, un personaje, hasta lo que llevan visto, complejo, pero sarcástico, pero divertido, pero que está movido por un tema de ciertos complejos basados en carencias, en donde la creencia de que tener más cuestiones de bienes materiales y de ingresos. Entonces, de pronto está claro, movido por una situación de demostrarse a sí mismo y a su familia que migrando a otro país, particularmente a Estados Unidos, pues va a ser mejor y tendrá más recursos, ¿no? Para su esposa. Sí, parece que tenemos un problemita con tu micrófono ahí. Sí, sí, Es, sí, cuestiones, fallas técnicas. Ya ven que también la tecnología no tiene palabra de honor. Entonces, eh, pero es muy interesante, Andrés, este tema de la migración, porque esto es algo que se viene repitiendo en muchos países de Latinoamérica, ¿viste? Si bien México está al lado de los Estados Unidos y es prácticamente la decisión inmediata, ¿no? Otros países de América del Sur también lo han hecho durante muchos años, a España durante una época determinada, a Japón durante una época determinada, y se sigue haciendo a los Estados Unidos, porque todos vamos en busca del sueño americano. Me incluyo, en algún momento también fui parte de todo eso. Quizás no viví ese proceso tan duro, el cual está tocando vivir a Bruno, pero entendemos de que hay una gran diferencia entre las expectativas que uno tiene cuando vaya y la realidad que debe afrontar, aún más cuando se llega de forma inadecuada como ha llegado Bruno en este caso y le está tocando pagarla duro. exactamente, que justo es un poco lo que se cree que es, ¿no? No sé, que no tengan dificultades o que existen estas personas, ¿no? Estas agrupaciones, de alguna forma, eh,
pues claro que promueven desde la ilegalidad el tema, aprovechándose de la ignorancia y de la necesidad de las personas que necesitan dejar sus ciudades o países para llegar allá. Es todo como un concepto, pues eso, desafortunado, porque, pues sí, el pago, digamos, ¿no? O sea, el precio que hay que pagar es muy elevado, ¿no? Y con lo elevado, no solo quiero decir que se tengan que alejar de sus familias, sino que en muchas ocasiones el pago está con la vida, ¿no? Con el riesgo de perder la vida. Y por supuesto, es algo terrible. En muchas ocasiones, como lo planteamos en la historia, no es nada fácil, no es nada fácil. Y justo este personaje, movido por una voluntad muy genuina, ¿no? Muy de querer ayudar a su familia, pues lo lleva a tomar estas decisiones, de dejarlos, ¿no? En México, de moverse a Estados Unidos, a San Antonio, a buscar trabajo, ¿no? De lo que sea que encuentre, y enfrentándose a esta red, ¿no? De personas pues que mueven y trafican y ubican de manera ilegal y abusiva, ¿no? A muchas personas en una situación de necesidad. Es un segundo tema que también surge y es muy evidente y es muy bueno denunciarlo de cierta forma, que es el tráfico de personas, ¿no? Esto se ha dado también en diferentes países de Latinoamérica, donde personas han sido llevadas con falsas promesas y luego han venido a trabajar de forma como esclavos dentro de una situación donde jamás de repente han podido volver a ver la luz o tener la libertad, pensando que realmente de esa forma iban a conseguir darle una mejor condición a su familia. Pero bueno, esto es un tema maravilloso que seguramente muchas personas, no solamente en mi Bolivia, sino también en el resto de Latinoamérica, estamos disfrutando y viendo qué pasa, ¿no? Porque, como les digo, si bien hay mucho amor, hay muchos triángulos, hay muchas cosas, hay las tentaciones que ahora está teniendo que vivir Bruno al lado de la nada recomendable Minerva, justamente protagonizada por mi querida Jessica Más. Jessica y Ramiro son dos amigos muy queridos también, a quien he tenido la oportunidad de entrevistar en otro momento por otros proyectos y los recuerdo con mucho cariño. Y ahora este elencazo, ¿no? Está Gabriel Soto, Irina Baeva, Eva Cedeño. ¿Cómo está siendo esta nueva familia para Andrés Palacio? Ha sido, a la mayoría ya los conocía, digamos, que también creo que esas son de las virtudes de esta industria, que muchos, o, la mayoría nos conocemos, a lo mejor no hemos trabajado juntos, pero la mayoría nos conocemos o tenemos algún amigo o amiga en común, ¿no? Que siempre está como esta carta de recomendación de aquí te vas a divertir muchísimo, de aquí puedes aprender tal o cual cosa, o sea, como pues como necesidad de compartir con quiénes vamos a trabajar, qué cosas se pueden hacer. Eh, y ha sido un proceso interesante que desde la historia que me ha tocado contar a mí, me he tenido que también, como el título de la historia, me he tenido que dividir porque tengo mi historia que sucedía en México de manera familiar contra la historia que tengo que ahora contar en San Antonio, Texas, con otro grupo de actores migrantes y de personajes migrantes, porque algo muy interesante es que tenemos muchos colegas de diferentes nacionalidades que interpretan personajes de sus nacionalidades usando sus acentos nativos. Y eso es muy interesante porque todos platicamos de pronto, no sé, en los ensayos o cuando están reubicando la iluminación o las cámaras, de cosas de cómo se dice esto en Argentina, cómo se dice esto en Cuba, o cómo se dice esto en Chile, cómo se dice esto en Puerto Rico, ¿no? En el caso de Jessica. En fin, y, y pues nada, siento que nos acercamos desde este común denominador de ser latinos. No solamente los actores que estamos en el proyecto, sino todos somos migrantes, ¿sabes? Y todos estamos aquí en este lugar contando una historia de migrantes. Entonces hay cosas que nos resuenan en lugares muy personales, muy íntimos, de tener que dejar lejos a la familia, de eventualmente estar pendientes de, pues sí, de mandar algo para ayudar o saber que ellos podrían venir a donde estamos. En fin, hay como cosas muy, considero,
terapéuticas y catárticas para muchos de nosotros en este particular proyecto. Y es lo que sucede, ¿no? Para quien ha tenido la experiencia de vivir en Estados Unidos, encontrarte con todas estas nacionalidades y ese intercambio cultural, ¿no? En el dialecto, en la forma de proceder, en los dichos de cada región, etcétera. Yo viví esa experiencia también en los 2 años que viví en Miami. Bueno, me interactuaba mucho con cubanos, venezolanos, puertorriqueños, cubanos, ¿no? Hay un cubano, ahí está Pedro Moreno también actuando con ustedes. Y Sí, por cierto, entonces se vive una experiencia muy hermosa, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Y esta es una percepción muy mía y te lo digo que mucha gente debe estar de acuerdo con esto. Desde el 2020 hasta hoy, o del 2019 hasta hoy para ser más exacto, has estado exactamente en el protagónico de 2 de los proyectos, y este puede ser el tercero, y la gente lo va a decir en algunos meses más vistos de la televisora. El remake de La Usurpadora con Sandra Echeverría, el 2019, obtuvo muchísimos premios. Dentro y fuera de México es muy bien recibido este resumen, esta mini novela, que bueno, en realidad está llevada a un formato de serie de 25 capítulos, Imperio de Mentiras, que fue un gran fenómeno, que yo me comí del primero al último capítulo, que me pareció genial, y que ahora llega a una de las grandes plataformas de Brasil, lo cual te ha dado la oportunidad también, Andrés, de estar en contacto con ese público que ha crecido enormemente, mirando y diciendo, wow, ¿qué es esto? Digamos, ¿no? Viste que ellos consumen mucho lo propio, pero cuando de repente hay un buen trabajo como es Imperio de Mentiras, tienen que curvarse a una realidad y ver y darse cuenta que también fuera de Brasil hay actores maravillosos como vos y todo el equipo. Y ahora con Amor Dividido, que bueno, está creciendo día a día. Esto no es una casualidad. no, no sabría cómo abordarlo, porque sí, probablemente no sea una casualidad. Eh, Tal vez sea circunstancial que de un tiempo para acá me ha tocado poder participar en proyectos claro, que en algún momento significaron algo en mi vida. Cuando empezaba, por ejemplo, el tema de la usurpadora, eh, yo estuve cerca de participar en la usurpadora. No sucedió y años después hago una de las audiciones más complejas y y digo complejas por la cantidad de veces que tuve que regresar a hacer pruebas, no solo de vestuario, pero sino que de voz, pero de la estatura, pero de los colores, pero con los hijos, con una serie del protocolo presidencial, en fin, una serie de cosas, para interpretar como pues al presidente de México, ¿no? O a un presidente de México. Era como, claro, muy significativo que estuviera Sandra también, Echeverría, tenía un valor agregado que nos conocíamos, pero de la música, trabajábamos en otra televisora y nos venimos a encontrar aquí también con ciertos accidentes positivos, accidentes favorables, pues que nos llevaron a encontrarnos en un proyecto que era diferente, que no sabía que la premisa era la misma, pero ¿qué vamos a hacer? Esto va a ser un thriller en escenario político, pero en formato de miniserie. Era como, bien, ¿no? Qué responsabilidad, mucha responsabilidad, pero si nos están considerando a nosotros, hagámoslo, ¿no? Vamos a ponerle todo el empeño y que el resultado sea así de positivo, indudablemente es muy valioso. Lo agradecemos mucho y que también, claro, el trabajo de Sandra, impecable. Sandra es una actriz, una artista, porque también canta y canta increíble, que es muy disciplinada, muy rigurosa, que no le tocó nada fácil porque hacer esto de las gemelas, pero una mexicana y una colombiana, Sí. con el acento colombiano, era como esta cosa de, bueno, de aquí, saliendo de aquí, yo te acompaño al Psicólogo. psiquiátrico, ¿no? Para un tratamiento de reencontrar la personalidad real. Fueron cosas muy interesantes y con el caso de Imperio de Mentiras, pues también el hecho de poder trabajar y colaborar con Giselle González en un proyecto que se conocía, que se hizo en Turquía, pues era de, bueno, oigan, esto es pero como Romeo y Julieta, ¿no?
Porque hay gente que de pronto dice, es que las historias son las mismas. A lo mejor sí, pero las interpretaciones, los escenarios, las narrativas, los directores, el reparto, en fin, todo es diferente. Entonces, insisto, es como ser Romeo y Julieta, pero la versión que me digan siempre será diferente. Y haber podido tener también estos, no sé, niveles de audiencia tan positivos o favorables, de pronto escucharnos en portugués, ¿no? Hablados al portugués, es como, ¿en qué momento pasó? ¿Sabes? Es muy, muy, muy valioso y muy gratificante para mí. Y que con lo que está pasando ahora, con Amor Dividido, que resuena tanto en la vida de tantas personas que hemos migrado, eh, con temáticas muy actuales de cosas que siempre han existido, pero pocas veces se ha visibilizado en un melodrama. Y creo que eso también es parte de lo que es importante subrayar de proyectos de entretenimiento, pero que compartan, pues esto, información que de alguna manera nos lleven a todos a hacer un acto de conciencia de dónde estamos parados. En estos 22 años de carrera en la televisión, habiendo pasado por muchos personajes, cuando empezó todo esto con El amor no es lo que pintan, aparte de un sueño, ¿ya visualizabas todo esto llegar a ser una primera figura de la televisión mexicana? No, honestamente no. Yo me preparé para ser actor pensando o creyendo, ¿no? Este formato y este estigma que siempre aparece por ahí, ¿no? Con ciertos criterios de pronto como muy estereotipados de por qué la raza o el color tiene que ser desde un impedimento para cierto tipo de personajes o como un estigma para otro tipo de personajes, ¿no? Como mucho del tema de el encasillar en función de lo que nos tocó tener, ¿no? Eh, y pues eso me llevó a que mi formación teatral y mi carrera o mi trabajo, mi gusto iba a estar pues meramente en el teatro, donde justo el teatro es un espacio y un lugar extremadamente generoso, libre de, pues tal vez de estereotipos o de clichés o de fenotipos y de colores y de razas, qué sé yo, todo lo que en ocasiones para la televisión es un impedimento. Y no sé en qué momento pasó. O sea, honestamente me fui dejando llevar y de pronto una cosa llevó a otra. Me cerraron muchas puertas, o más bien ni siquiera se han cerrado, ni siquiera se abrieron. Y pues siempre había una voz dentro de mí y gente muy generosa, con a lo mejor cierta empatía hacia mi persona o mi trabajo, que me decía, tú síguele, ¿no? Tú sigue tocando puertas. Yo decía, es que ya llevo 200 puertas tocadas y no se abren. Son más las negativas que recibo. Me decían, pues síguele, síguele. Y entonces ahí de pronto una ventana se abría, una puerta medio se abría. Y de a poquitito fue como esto, es más lo que, pues sí, lo que me han rechazado que lo que he logrado. Entonces al mismo tiempo, pues eso me fue subrayando que ni yo me imaginaba en este presente para cómo están las cosas, pero que había posibilidades, que había opciones, que era una cuestión de rigor, de disciplina, de perseverancia, de insistencia, de educación, de formación, de tomar talleres, de cursos, y eso va llevando inevitablemente a que tal vez alguien hasta por hartazgo diga, ya ábranle la puerta, ¿no? Lleva quién sabe cuántas veces tocando, ya abran, ¿no? O la va a tirar, pues, ¿no? Ya ábranle la puerta. Y así, y entonces eso, creo que con el trabajo, el compromiso, el rigor, eh, las cosas que hay que decir, los personajes a interpretar con mensajes a transmitir, es lo que me ha llevado el día de hoy. Y me sigo, como para terminar de responder tu pregunta, me sigue sorprendiendo, es algo que todavía no, pues no tengo tan consciente, o he preferido no tenerlo tan consciente. Lo disfruto siempre como algo inesperado, sorpresivo, y entonces eso me lleva a que me entusiasma mucho más, o que me sigo eh, pues eso, sorprendiendo por qué nos va a tocar contar, con quién nos va a tocar compartir el elenco, en qué horario, pero quién va a dirigir, pero quién escribe o quién hace la adaptación de a lo mejor de algo que ya estaba
hecho, que sea una adaptación para México. Y todo eso me lleva siempre a como estar muy, muy entusiasmado y a ver qué pasa, ¿no? O sea, cada quien lo que le toque y a ver qué pasa. El trabajo en equipo sí considero que es de las cosas más importantes y que a cada quien pues se aplique en lo que le toca hacer. Está muy bien. No. En todo este tiempo, mucha gente, estuve conversando, y esto lo vengo conversando hace meses, viste que México es un país de muchas oportunidades, ¿no? Para los extranjeros, principalmente, hay muchos actores de diferentes nacionalidades probando suerte y consiguiendo y logrando, ¿no? Ciertos protagónicos. Por ejemplo, mi historia en esto de las entrevistas con los actores comienza justamente con otro actor de origen chileno, llamado Matías Novoa, así también como hay otros nombres muy importantes chilenos dentro de lo que es la plaza o el mercado latinoamericano en México, Tiago Correa, Cristian de la Fuente, no sé si estoy olvidando a alguien más ahí, pero son gente que comenzó grande allá. La diferencia con Andrés es que Andrés nació en Chile, pero se ha criado prácticamente el 85%, si no es más, en México. Entonces, yo conversaba con algunos periodistas de Chile hace algunas semanas atrás y les digo, bueno, qué sé yo, entonces te nombro dentro del grupo de las figuras chilenas que ya están posesionadas en el mercado y me dicen, Andrés Palacios, chileno. No, me dice, no, 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 yo sé quién es, pero es mexicano. Y le digo, no, es nacido en Chile. Lo que pasa es que tú nunca trabajaste en Chile y los otros probablemente sí. Lo tuyo comienza en México, ¿no? Pero ¿qué te queda de ese Chile que prácticamente fue el inicio de todo? ¿Has vuelto a tener contacto con ellos? ¿Vas a Chile? Sí, claro, Cuéntame. claro, la historia es así, claro. Ancestralmente, pues toda mi, digamos, mi cultura, mi familia eh, es chilena, ¿no? Yo cumplo 2 años de edad sobrevolando Perú para llegar a México. Por lo tanto, pues sí, digamos, sigo siendo chileno, mi pasaporte es chileno, pero crecí en México. Por eso, claro, es de pronto como extraño para mucha gente decir, pero es mexicano, pero como que es chileno, pero no tiene acento, también eso es algo muy peculiar, que, que, que el acento chileno es muy característico y muy probablemente sea difícil de quitar, ¿no? Como en otros acentos que también son difíciles a lo mejor de quitar o de imitar un acento netamente mexicano. Eh, y entonces eso también me lleva a este como lugar entre sí, pero no, es de allá, pero ¿qué? Es una mezcla, realmente es una especie de mestizaje del cual me siento muy orgulloso, porque por supuesto que conservo, eh, pues digamos, muchas cosas de la cultura chilena, pero que están mezcladas con la cultura mexicana y que eventualmente cuando tengo posibilidades de ir y viajar y ver a mi familia, eh, pues lo hacemos, o ellos vienen, o nos juntamos acá con la comunidad chilena que conocemos acá en México, o de pronto nos juntamos a algún restaurante, ¿no? A comer la comida típica, en fin, como eso, un poco como, pues, tenerla presente, ¿no? Traerla siempre como a la vida presente, ¿no? O de pronto colegas que igual me dicen, oye, ¿dónde consigo unas empanadas de pino? Ah, pues mira, vete a tal lugar y di que vas de mi parte, ¿no? Por ejemplo. ¿No? No sé, en fin, es una mezcla muy, muy especial que me hace sentir contento, que me hace sentir satisfecho, porque también crecimos con una especie de estigma o de rechazo, de prejuicio hacia el mestizaje, tal vez en la historia, siempre había sido como un manifiesto de complicación, porque si los españoles y que los mexicanos y los aztecas y que los colores, el blanco y el moreno, o sea, una cosa que siempre había habido como una especie pues de rechazo. Y entonces desde mi perspectiva es, bueno, no sigamos con ese patrón, abracemos que también se vale, que es valioso ser pues una mezcla, un híbrido, un mestizo, lo que sea como se diga, que cada quien lo considere según sea el caso, y que sea un valor agregado, ¿no? ¿Sabes? Es como ser intérprete, ¿no? De un idioma a otro, un traductor, ¿no? Entonces hay cosas que son muy simpáticas de cuando me toca colaborar con colegas
extranjeros que yo les digo, bueno, es que esto en México se dice de tal o cual manera, ¿no? O no vayas a decir esto que allá no es nada, aquí es una maldición, ¿no? ¿No? Sí, eso es muy común de un país a otro, el significado de ciertas palabras no, puedes, no necesariamente es lo mismo. A veces suele ser hasta ofensivo dependiendo de qué país a qué país se lo está diciendo. Exacto, sí, 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 Puede sí, sí. generar una mala interpretación, pero eso, en realidad eso es muy divertido. Yo jugaba mucho con eso en Miami con mis amigos porque, bueno, en el curso que hacía justamente teníamos muchas nacionalidades de América Latina y a veces tropezábamos con ese tipo de palabritas que no tenían mucho que ver y decía, ¿en serio? ¿Por qué lo estás diciendo así? Digo, porque mi país significa algo positivo. Ah, no, para nosotros no, por favor, ni lo digas de esa forma porque te vamos a entender mal, pero bueno, muy, muy, muy divertido. Hasta hace poco, y lo decía al inicio, antes de empezar esta entrevista, aquí en Bolivia se estuvo emitiendo las primeras temporadas en la red Unitel, que es la red para la cual yo trabajo, las primeras temporadas de Señora Acero, que fue tu segundo proyecto en Telemundo, ¿no es cierto? ¿Por qué no lo Ajá. recuerdas un poco a la gente? Porque para los bolivianos esto está fresquito todavía. Ahí estaba Eliodoro, este personaje que también andaba muy tambaleado por la señora Cero. Así es, sí. Eliodoro López Tarso. Eh, pues sí, fue este proyecto donde pues, sí, me invitaron a colaborar de alguna manera como una especie de, pues como de actuación especial, ¿no? Es como un concepto, una manera de decir cuando a un actor cuando nos invitan para un tiempo determinado. Eh, y pues la experiencia fue muy, muy gratificante. Ahora, fue una productora mexicana con la que yo había colaborado en otros proyectos pues muy valiosos, ¿no? Muy enriquecedores, muy diferentes, de temática social, o sea, de denuncia social, de muchas cosas muy interesantes. Pues nada, me tocó transitar por allí y pues conocer gente nueva, equipos de producción nuevos, reencontrarme con algunas amistades que no veía hacía tiempo y conocer unos, eh, pues eso, colegas también nuevos. Fue como de los primeros proyectos que yo tuve pues El, for diferentes, el ¿no? Como de formato en otra compañía, de ya vamos a trabajar con otra compañía. el famoso formato de las narconovelas que ahora se ha convertido en algo muy popular en Latinoamérica, ¿no es cierto? Debe ser una experiencia muy diferente. Me refiero al contenido más que todo, ¿no? A la clásica telenovela tradicional también, pero que no podemos negar que son súper populares. Por lo menos en mi país, todas, El Señor de los Cielos, La Reina del Sur, Señor Acero, y seguimos sumando títulos, Enemigo Íntimo y todo lo demás, son éxitos que si los repites 10 veces, la gente los ve las 10 veces. Les encanta, así que fue bueno verte también en eso, ¿no? Camelia la Tejana, etcétera. Has estado en novelas de TV Azteca, has estado en un par de novelas de Telemundo y obviamente de un tiempo para acá estás trabajando exclusivamente para Televisa, ¿eso es correcto? Eso es correcto, pero también antes de llegar a Televisa, eh, colaboré en proyectos para Disney, haciendo la vida de Juan Gabriel. Eh, Hice algo también de la primer versión de la bioserie de Jenny Rivera para Estrella TV en Los Ángeles. Eh, y claro, colaboramos en ese inter para eh, algún par de películas, varias obras de teatro. Y digamos que sí, de un tiempo para acá, pues sí, mi relación digamos, más estable, más formal, ¿no? Más comprometida es ahora con Televisa. Ahora con el boom de las plataformas y teniendo algunos trabajos, aunque no directamente trabajado, hechos para ellos, ¿no? Dentro de estas plataformas, por ejemplo, La Usurpadora está en Amazon Prime, La Señora Cero está en Netflix, pero te llama mucho la atención de comenzar también a buscar otros contenidos para las plataformas, viste que ahora las plataformas se han volcado hacia el interés hacia América Latina y a generar una serie de otros contenidos también. Y me imagino que en el momento en el que estás viviendo ahora debe ser una figura muy requerida, ¿no? Para muchos proyectos que se vengan a desarrollar. Lo que me entusiasma mucho es que a mí, pues, digamos, mi generación fuimos testigos de cuando la televisión pasó del blanco y negro a color, pero de levantar, bueno, de ser uno el control remoto,
Cuando me dicen, oye, pero ¿existía el control remoto? Digo, sí, era yo. Porque a mí me decían, ¿no? Párate a cambiarle a la televisión. Entonces el control era yo, ¿no? Directamente. Cuando ya existió el aparato, el control remoto de la televisión abierta, la televisión cerrada. Pero, en fin, como lo que quiero decir es que el cambio o el avance en la tecnología, ¿no? De las transiciones de una cosa a otra, pues bueno, ahora pasa que se va a plataformas, se va a medios de comunicación, contenido audiovisual por Internet, ¿no? Por ponerle de alguna manera el nombre al concepto. Y pues nada, eso nos lleva a que pues se abren más espacios de trabajo, ¿no? Hay más posibilidades de explorar otro tipo de contenidos, ¿no? Y por supuesto, a mí me entusiasma siempre contar historias, pero algo que me llama mucho la atención hoy por hoy es el poder movernos de locación. O sea, es decir, que no todo suceda en Ciudad de México, sino que también pueda suceder que la locación principal sea en Brasil, sea, no sé, en Argentina, en Bolivia, en Estados Unidos, en España, qué sé yo, donde sea que sea, para poder aprender desde el estar en el lugar la manera de hacer ficción, los equipos de producción, las culturas, las músicas, la gastronomía, los paisajes, la fauna, la flora, qué sé yo, todo lo que sea característico y muy representativo de cada país, ¿no? O sea, puntualmente es como trabajar de vacaciones, aunque no hay vacaciones, pues, pero eso a mí me entusiasma mucho y considero que con el tema de las plataformas es muy necesario esto de tener el lugar real, a diferencia de la televisión, que es el recurso de los foros, ¿no? De los sets de televisión, pues podrían plantearse en el mismo lugar y podrían asumir que es cualquier otra parte del mundo. Claro, y lo interesante también es ¿no? El campo de visualización que es en simultáneo para todo el mundo, ¿no? A veces, viste que si hablamos de estas épocas de las telenovelas, 80s, 90s, la novela pasaba primero por una exhibición dentro del país de origen, luego se empezaba a vender y a veces, obviamente, se seguía hablando de este proyecto cuando esta telenovela llegaba al país. O sea, esto quiere decir, podía pasar 2, 3 años hasta que, ahora te estoy viendo acá, que es lo mismo que yo estoy haciendo con vos ahora contándote de Señora Cero, ¿no? Que es un proyecto que tú has grabado prácticamente entre el 2014 en adelante, pero que nosotros estamos viendo ahora, aunque todas las temporadas están en Netflix, digamos, en este caso, Así es, pero así es. la inmediatez, que es uno de los puntos a favor de la plataforma, y otro, a veces el poder enfocar algunos temas de repente o profundizar en algunos temas que de repente la televisión abierta no te da esa oportunidad o prefiere mantenerlos, digamos, ¿no? En un perfil muy bajo y que muchas veces se ha visto explorado ciertos temas, no quiero hablar de cuáles, pero sí sabemos de qué estamos hablando, y que la plataforma sí te lo pone de forma más explícita, ¿no? Entonces son dos cosas así. Por ejemplo, ¿no? Ya que estamos hablando de plataformas, voy a volver a esto porque me parece un fenómeno muy interesante. Y es que si ahora te están buscando justamente de Brasil, es porque Imperio de Mentiras se convierte en la primer telenovela actual, digo así, a entrar a la plataforma de una de las mayores productoras de ficción de América Latina, que es la TV Globo, que tiene su propia plataforma para Brasil y para otros mercados, no necesariamente para Latinoamérica, ¿no? Llamada Globoplay, donde ellos prácticamente mantienen sus propios contenidos y donde Imperio de Mentiras se convierte en el primer trabajo mexicano actual a formar parte de estos contenidos en conjunto con lo que ellos producen, ¿no? Sí se habían metido algunos clásicos como los clásicos de Thalía y todas estas cosas, La Usurpadora, la original de Gaby Spanik, pero una novela que recientemente ha salido de la televisión mexicana que todavía no ha sido exhibida abiertamente en Brasil y hoy está en la plataforma. Entonces, me imagino que esto ha despertado un interés muy grande y tú me contarás cuál es la expectativa que tienen los colegas brasileños en relación a todo esto. Bueno, es que de inicio es muy interesante porque, claro, al ser otro idioma, ¿no? Aunque tengamos el común denominador de lo latino, pero en otro idioma, claro, la expectativa era lejana.
estaba muy, muy, muy distante. Y de pronto a través de redes sociales nos damos cuenta de que pues pasa esto, de que si la van a exhibir en Brasil, de que si está en la plataforma de Globo, y empezamos un poco a buscar. Y digo, ¿cómo será? ¿Le pondrán subtítulos? ¿Será un doblaje al portugués? Y fue muy grata la sorpresa. O sea, finalmente también el trabajo de los actores que hacen doblaje es valiosísimo y es lo que puede, ¿cómo decir? Hacer que trascienda un proyecto o no. Cierto. Y en este caso fue muy, muy, muy valioso, fue muy, muy enriquecedor y creo que eso también le dio como un muy buen apoyo que fuera en el idioma eh, portugués. Y bueno, y de empezarlo a ver, o sea, oye, qué interesante, ¿no? Y ahora recibo muchos mensajes de Brasil y en portugués, pero claro, ahora ya se puede poner el traductor, porque no hablo portugués. Pero bueno, existe el traductor y así uno se hace la traducción simultánea en fracciones de segundos. Bueno, Pero vas a ver tener... de pronto la cantidad de mensajes que iban llegando fue como que qué interesante, ¿no? Entonces, al grado de que ya he tenido entrevistas, afortunadamente, con gente de Brasil, ¿no? Con traductor, o brasileños que hablan portuñol, y entonces nos damos a entender ahí como de la mejor manera, que aunque no compartamos el mismo idioma, pues el lenguaje de señas, y uno se da a entender porque se da a entender, ¿no? Y es pues un momento muy interesante, ¿no? Que considero como lo que mencionaba, que del control remoto o de la tele a color, a la televisión abierta, a esto, pues es a esto, a la plataforma en otro idioma. Entonces es muy valioso, es muy gratificante. Sí, imagínate. Solo la señal de Globoplay está ahora prácticamente descontando Latinoamérica, está en todo el mundo, ¿no? Entonces, el Así es. alcance que tiene va más allá del gran consumo que tiene ya el mercado brasileño, que ya es inmensamente grande. O sea, esto ya se vuelve en algo inalcanzable. Y qué lindo verte ahí, querido Andrés, porque es un gran proyecto. Lo digo así, Muchas para mí gracias. es una de las cosas más bonitas que he visto el año pasado ha sido Imperio de Mentiras y ahora estoy acompañando este Amor Dividido, que como les digo a todos ustedes, 10 de la noche, hora Bolivia, es así. Hay que estar ahí religiosamente porque la cosa se está poniendo cada vez mejor y nos encanta poder compartir con esta primera figura. Ahora ustedes no sé si son del Team Max o son del Team Bruno, no sé qué irá a pasar. La pobre Abril está súper dividida, ¿no? Hay Exacto. algunas, Mientras no la vean a partir por la mitad, todo bien, ¿no? Pero yo creo que no, pero la que está jaloneando mucho también ahí es Minerva, ¿no? Que es una tentación de mujer y que ella no está perdiendo la oportunidad también. Vamos a ver quién se queda con quién, es la pregunta del millón. Andrés, yo quiero agradecerte tanto por este tiempo. Sé que estás hoy justamente en un proceso de grabaciones y nuevamente agradecerte por tomarte tu tiempo para poder darnos estos minutos. Por cierto, a esta queridísima que es Angie Cano, que es tu manager, esta figura tan especial y tan carismática que nos ha dado la oportunidad de hacer esta conexión. Y bueno, decirte que los bolivianos también somos fans tuyos y que esperamos en algún momento tenerte por acá también para que veas el cariño que se te tiene en este país. me encantará. En alguna oportunidad tenemos que aprovechar y me encantará poder visitarlos. Te agradezco mucho también que te tomes este tiempo para compartir este ratito. Qué ventaja que estos recursos ya pues anulan de cierta forma las fronteras y acortan el tiempo y estamos allí para poder disfrutar de poder platicar de nuestros trabajos y pues muy agradecido contigo por no perderte la novela y que sigamos en contacto. Y un saludo con mucho cariño y agradecimiento a todo tu público también. Un beso a Bolivia. Y otro para ti, un gran abrazo. Entonces, y a ustedes, mis amigos, buenas noches. Mañana empezamos también con las entrevistas con los actores de la serie Ritmo Salvaje, uno de los grandes éxitos de Netflix, así que no se lo pierdan.